Héctor, pero usted había protagonizado otros hechos en el plano político. Había contribuido le quiero decir a una ser cosa, parte... en el 69 yo ya no era dirigente sindical. Era dirigente político. Era dirigente político. Y periodista. Sí, periodista también, pero era dirigente político. Y había contribuido a formar el Frente Amplio en el 70. Sí, habíamos fundado en el 69 un grupo que no quiso llamarse ni partido ni movimiento, porque nos parecía que en la izquierda los partidos y los movimientos ya sobraban. Se llamó Grupo de Acción Unificadora. Su finalidad era unificar a la izquierda. Y a eso nos dedicamos por entero. GAO. Sí, GAO. Reunimos, qué sé yo, puede ser que 1.200 militantes en todo el país. Trabajamos para eso. Para unir a la izquierda. A la izquierda. Sin exclusiones de ningún tipo. Ese fue la contribución de ustedes a la formación del Frente Amplio. Del Frente Amplio. Escuchábamos el otro día, al cumplirse 25 años de la fundación del Frente, que el general Sereñe decía que usted estaba entre los fundadores, entre aquellos que habían recorrido el país, pueblo a pueblo, convenciendo de esa unidad. Sí, ¿Cómo fue eso? Tal vez no tanto como pueblo a pueblo, pero 40 asambleas hicimos en el interior. En el número anterior de Brecha están publicado un texto en el que sintetizamos lo que encontramos como aspiración en esas asambleas. ¿Quiénes participaban? En esas asambleas que surgieron a raíz de una convocatoria publicada el 7 de octubre del 70, simultáneamente en todos los periódicos de izquierda. Participaron un grupo de compañeros que nos habían designado para dar respuesta a los requerimientos que vinieran a raíz de esa convocatoria. Y el primero que recibió un requerimiento no integraba ese grupo, pero era Julio Castro, después desaparecido bajo la dictadura. Uno de los redactores de Marcha. Redactores y fundadores de Marcha. Bueno, la primera llamada a Julio Castro fue desde Florida. Le dijeron, un viejo amigo de Julio Castro le dijo, tengo 15 o 20 personas que quisieran reunirse con ustedes o con los que están al frente de la cosa esta de la firma, ¿pueden venir? Julio nos preguntó, sí, vamos a cualquier lado, no hay problema. Y allá fuimos. Ya le habían avisado a Julio que no iban a ser 15 o 20, que iban a ser tal vez 40 o 50, cuando llegamos eran 105. Tuvimos que pedirle el local al PDC, que todavía no estaba totalmente definido sobre si entraba a esa altura o no entraba en el Frente Amplio, porque para un PDC, que era auténtico además, y que tenía una personalidad tan importante como Terra, que era un teórico de la democracia cristiana, considerado a nivel internacional, no era fácil superarlo de un acuerdo político con los comunistas, que incluyera a los comunistas. Bueno, allá fuimos y los compañeros del PDC de Florida nos prestaron el local y ahí hicimos la primera reunión. O sea que nació con los PDC adentro, de hecho. No, nacimos adentro de un local del PDC, con apoyo de los PDC de Florida. Y después, bueno, por supuesto, ya a nivel de senadores, que habían hecho una dura oposición a Pacheco, entre los cuales estaba Juan Pablo Terra, fueron también haciendo conversaciones paralelas con estas recorridas que nosotros hacíamos por el interior. ¿De quién estamos hablando? ¿De Selmar Michelini, de Juan Pablo Terra? Juan Pablo Terra, Rodríguez Camuso, Enrique Rodríguez, creo, y José Pedro Cardoso, que representaban partidos en el Senado, ¿no? O sea que había dos direcciones de trabajo que iban propiamente no se consideraban como direcciones, eran gente que estaba trabajando para elaborar bases de un acuerdo posible. Yo creo que el movimiento social le había aportado también a esos dos grupos un programa interesante, que fue el que elaboró el Congreso del Pueblo, con participación de gente de las más diversas ideologías, porque usted se asombraría si supiera que ahí, por ejemplo, también entre el grupo de técnicos económicos que nos ayudó, estuvo el actual ministro Liechtenstein, estuvo Alberto Curiel, que es senador del Frente Amplio, estuvo Alberto Bención, que es presidente de la Asociación de Bancos. En aquel entonces eran todos jóvenes inquietos, preocupados por el futuro del Uruguay,
participar en la elaboración de este programa. Usted había dicho hoy, Técnicamente creo que es un programa válido. Todavía. Usted había dicho que el movimiento social, el movimiento sindical había generado relaciones con militares. Sí. O sea que esta formación política de alguna manera recogía todo aquello. Bueno, ¿eran los mismos militares que formaron el frente? La verdad, sí, sin duda. Los que yo conocí, ¿no? Los que yo conocí después se estuvieron todos en el frente. ¿Quién fue a buscar al general? Incluso algunos presos junto conmigo en Punta Carretas. ¿Quién fue a buscar al general Sereñe para la idea del frente? Yo supongo que la vinculación del general era inicialmente con Michelini. Yo al general tema político nunca le planteé. ¿Usted lo conocía? Lo conocí al general en el año 69, en ese momento en que le digo que había una disposición, creo que el general ya estaba retirado, pero había una notoria disposición de las Fuerzas Armadas a sustituir a Pacheco por Abdala, no dar un golpe. El general Sereñe fue incluso jefe de la región militar número 1. Número 1, sí. Pero en ese momento creo que ya estaba retirado. Perdón. Creo que en ese momento ya estaba retirado. Ustedes empezaron ese largo proceso que culminó en el 71, en febrero del 71. En febrero del 71. En los últimos días de 70, o en los primeros días de enero del 71, no recuerdo bien la fecha, creo que 7 de enero puede ser, le entregamos a todos los partidos 5 aspiraciones que habíamos encontrado como comunes en todas las asambleas en que habíamos participado. Y una de las que resultaba más difícil de asimilar por los partidos era lo de que la gente quería comités del frente en la que pudiera participar todos los partidos o gente sin partido. O sea que inicialmente ustedes no habían pensado en los comités de base. El que compartiera el programa que viniera al comité. Esa era un poco si ustedes la quieren tener textualmente, en el último número de derecha eso está publicado, porque me pareció útil reiterarlo, ¿no? El problema es que eso fue tal vez uno de los temas de más difícil discusión, pero se superó también como tantas otras dificultades por el curso de los hechos. La fábrica de Alpargatas en aquel entonces tenía 2.000 obreros. Anticiparon las vacaciones, pensaban hacer una convocatoria para crear un comité del frente en la fábrica después de las vacaciones, pero anticiparon las vacaciones y la tuvieron que hacer antes. Y juntaron en un cine en el cine Avenida de la Avenida San Martín 600 personas. Invitó a constituir asamblea, nombraron presidente, secretario y empezaron a discutir el tema. Leyeron el llamamiento, quiénes se querían adherir, quiénes no, quiénes estaban de acuerdo con formar comité, quiénes no. Bueno, todo el mundo estuvo de acuerdo en integrarse a un comité, 600 adherentes. Nació un comité en la fábrica de Alpargatas. Usted me está hablando que desde el movimiento sindical se constituían en comité de base del Frente Amplio. Desde el movimiento sindical nunca. Cualquier persona que podía ser o no militante sindical firmaron una convocatoria y vinieron 600 compañeros. El Centro Obrero de Alpargatas debía tener 1800 afiliados, a la convocatoria esa vinieron 600. Habían dirigentes de todos los partidos políticos ya comprometidos con integrar el frente en esa reunión. ¿Y quién se iba a animar a decir que no eran necesarios comités de base cuando gente de todas las filiaciones políticas le dieron un ejemplo de que era indispensable? Porque gente que no militaba en ningún partido político quería hacer política. Héctor, pero allí no estaba toda la izquierda, porque simultáneamente había aparecido en el Uruguay el fenómeno de la guerrilla. Sí. Y los tupamaros eran la guerrilla en el Uruguay. Sí. Y esa guerrilla no estaba en el frente. En ese momento, ¿cómo decirle? Formalmente no, y tal vez también realmente no, en ese momento. El momento de estas asambleas previas. Pero en diciembre del año 70,
tuve ocasión de leer un volante editado por los Tupamaros en el que daban su adhesión al frente, a pesar de que, por supuesto, reafirmaba la necesidad de la lucha armada, pero daban su adhesión al frente como una necesidad para lo que ellos consideraban la etapa electoral, pero era una adhesión al frente. Cuando el frente realiza su acto el 26 de marzo, después de ese acto, se convoca una asamblea de independiente frente amplista. Y bueno, y esa asamblea se realiza y constituyen un movimiento 26 de marzo al que se integraron gente simpatizante o integrante del Movimiento de Liberación Nacional. O sea que hoy el Movimiento de Liberación Nacional dice que ese movimiento se constituyó como brazo político o brazo frentista del MLN. Yo participé de la asamblea, la asamblea era una asamblea de gente independiente. A mí me propusieron integrarme a ese movimiento y yo les dije, no, yo estoy en Los Gaos, voy a seguir en Los Gaos. Pero reconozco que ahí podían haber unos cuantos o muchos simpatizantes del MLN. O sea que el MLN encontró la vía política para participar, expresarse en el Frente Amplio, sin dejar de ser la guerrilla. Ese era el concepto que ellos tenían de la cosa en ese momento. Me pareció que posiblemente en largos plazos no fuera un concepto totalmente equivocado, porque si la guerrilla hubiese dispuesto de fuerza en el momento en que la huelga general se opone a la dictadura, no tengo duda que la dictadura hubiera caído. O sea pero la guerrilla, cuando se implanta la dictadura, ya está derrotada. ¿Usted no veía mal entonces la posibilidad de que la izquierda actuara en una doble vertiente? Sí, en ese momento, ¿cómo decirle? En política yo creo que no es cuestión de ver bien o ver mal. Si hay gente que uno sabe que tiene propósitos que en el fondo coinciden con los de uno, aunque recorran otro camino, yo no me siento autorizado como para considerar que el camino que elegí es el único bueno. Respeto las decisiones de todos, ¿eh? Ahora, lo único que sí exijo es un criterio leal de unificación, ¿no? Me pareció tremendo que en abril del 72 ocurriera lo que ocurrió y la ley de seguridad del Estado se votara tal vez con ese pretexto más que para responder ese acontecimiento, pero un acontecimiento de volumen como para provocar una legislación represiva de ese tipo, que después se dirigió no contra los Tupamaros, porque la verdad es que a fines del 72, si uno lee el libro de la Fuerza Armada, la guerrilla estaba derrotada. Y la ley de seguridad del Estado fue más dura con todos los que no habíamos estado en la guerrilla, fue tan dura como con lo de la guerrilla. Justamente ese aspecto era que me gustaría tratar, aunque sea brevemente con usted, como analista de la vida política uruguaya, porque las Fuerzas Armadas, los sectores que dieron el golpe, e incluso historiadores en la etapa actual, argumentan que parte de los motivos del golpe fue porque la izquierda tenía una doble vertiente de expresión política, que había guerrilla, que había acción política. Yo creo que el que diga eso se olvida de los hechos, ¿no? Porque si en el primer libro editado por las Fuerzas Armadas declaran que la guerrilla ya está totalmente derrotada, creo que es a la altura de octubre o noviembre del 72, ¿qué sentido tenía el golpe en junio del 73, 6 meses después? No, las Fuerzas Armadas empiezan a tomar posiciones políticas. Evidentemente la relación entre constitucionalistas y golpistas, que yo le digo que en el 69 permitía sustituir a Pacheco por Agala sin dar un golpe, en el 73 ya no. En el 73 alguna gente que tenía la convicción de que un gobierno fuertemente autoritario arreglaba el país, y creo que algunos tenían honestamente esa convicción. Por ejemplo, voy a decirle que creo que esa era la honesta convicción
del general Cristi y también del general Óscar Mario Aguerrondo. Usted me está hablando de personalidades del ejército que han sido definidas como de derecha. De extrema derecha y sin duda los inspiradores del golpe y los que luego generaron las condiciones para que este golpe se diera. Pero el general Cristi nunca fue una revista, el general Cristi fue siempre el jefe de la división de Ejército 1, nunca aspiró a otra cosa. Pero alguna de la gente que lo acompañó en el golpe, como el general Álvarez ahora, el general Balestrino, que en aquel entonces era jefe de policía de Montevideo, creo, cuenta la opinión que tenían del general Álvarez. Y a mí me consta porque la esposa de un compañero que estaba preso conmigo en Punta Carreta, por intermedio de un pariente diplomático que tenía una vinculación diplomático uruguayo, que tenía una vinculación con el general Aguerrondo, lo entrevistó a cierta altura, ya después del golpe, después que estábamos presos varios, que no teníamos nada que ver con la guerrilla, y el general Aguerrondo le dijo que estaba muy desilusionado de lo que estaba ocurriendo. Y creo que el general Cristi terminó también con ese estado de ánimo, porque la gente que cree que el autoritarismo puede dar algo, me parece que siempre se equivoca. Siempre se equivoca, a mi juicio. Hitler, sin duda, terminó con la desocupación en Alemania, a fuerza de fabricar armamento y construir carretera para generar vías de invasión a otros países. Pero duró 12 años. El milenio hitleriano se redujo a 12 años. En 12 años fue aplastado. Usted fue de los tantos uruguayos que, al venir la dictadura, fue a dar a las cárceles, sin pertenecer a la guerrilla, como dice usted. Exacto. ¿Cuántos años estuvo preso? En la cárcel estuve exactamente 9 años y 22 días. Salió... Tenía pena de 9, pero la moda era una yapa y me dieron 22 días de yapa, fue una yapa corta. Salí 6 días antes de las internas del 82. ¿En qué cárceles? No le debo nada a nadie, ni amnistía ni nada, cumplí mi pena. ¿En qué cárceles estuvo? Estuve hasta el 79, desde octubre del 73, en que me pelotearon por distintos lugares de tortura durante 50 días. Estuve después hasta el 79 puede ser, sí, hasta 20 días después del triunfo de la Revolución Sandinista, del que llegué a enterarme, en Punta Carreta, en la tercera especial de Punta Carreta. Y de ahí nos trasladaron a libertad a casi todos los que estábamos en Punta Carreta, menos a un grupo de militares que siguió hasta el fin allí. Una parte en jefatura, otra parte en Punta Carreta. De militares constitucionalistas. ¿Sí? ¿Lo torturaron entonces? Sí, claro, durante 50 días sufrí tortura. ¿En cuarteles? No. En la jefatura de policía de Montevideo, en la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Tuvo miedo, Héctor? Y, ¿cómo decirle? Tenía miedo de que la tortura me pudiese ablandar y decirle algo que le sirviera a la represión. Ese fue el único miedo que tuve. Y tuve miedo de que me pegaran algún golpe en la cabeza y que me dejara inútil para el resto de la vida. Traté de evitar eso y lo demás era cuestión de aguantar. Posiblemente algunas de las cosas que uno está sintiendo hoy sean resabios de aquello, pero... ¿Usted tenía perspectiva de que la dictadura iba a caer, que ustedes iban a salir? Sí, esa convicción la tuve siempre. ¿Eso fue amarra en la cárcel para mantenerse? Claro, esa convicción la tuve siempre, hice lo posible por fomentarla. En Punta Carreta, la verdad, Punta Carreta era una cárcel de presos comunes, nosotros teníamos la mitad de un piso, digamos, lo que se llamaba la tercera especial. Y por supuesto estábamos separados los presos comunes, hacíamos recreo en los corredores entre muros, los presos comunes tenían cancha de fútbol, tenían todo ese tipo de cosas, y bueno, estaba bien que fuese así, pero
tratábamos de ser solidarios con ellos en la medida en que podíamos ayudarlos materialmente en alguna cosa, porque también supimos que hubo un momento en que un ministro quiso sobornar a un pistolero para que hiciera una matanza de Tupamaro antes de que yo cayera preso. Y este pistolero consultó y recibió como respuesta un piñazo que casi lo hace caer del tercer piso para abajo. Solidaridad de un preso común con los presos políticos. Y el primer acto que yo diría de gran envergadura, porque tomó, no recuerdo cuántas personas habían internadas en Punta Carreta, ¿no? O presas como presos comunes, al que asistí fue una demostración de los presos comunes contra una requisa del ejército, que venía sobre todo contra nosotros, pero que brutalizó a un preso común viejo. Nosotros estábamos en un corredor ahí, ellos en la cancha de fútbol, y no hubo modo de que los pudieran contener. Empezaron a gritar contra el ejército, y a gritar primero a favor del frente, después a favor de los Tupamaros, después una cosa impresionante. El ejército huyó, la verdad. En Libertad, en la cárcel de Libertad, las cosas eran más duras. No, por supuesto, en Libertad estábamos solamente los presos políticos. El sistema de controles en Libertad era sumamente duro. Uno no podía reunirse más que con otra persona caminando por una cancha de fútbol, de básquetbol o de voleibol. Habían 4 canchas y habían en Libertad 4 pisos, primero, segundo, tercero, cuarto, sí, 2 salas y 4 pisos. Salía de mañana primero, segundo y tercero. Cada medio piso salía a una cancha distinta, así que uno podía verse con lo de su piso y nada más. ¿Se enteró estando en la cárcel que habían matado a su compañero frente amplista Selmar Michelini? En Punta Carreta. Hicimos un acto de homenaje. ¿Lo escucharon en la radio? Sí, nos enteramos porque en Punta Carreta la radio de onda larga estaban permitidas, pero algunas se habían transformado en radio de onda corta, pues quizá por milagro, y escuchábamos toda la radio del mundo. Pasábamos información sobre Uruguay a las personas que nos visitaban, porque teníamos más información sobre Uruguay que las personas que nos visitaban en Punta Carreta. En Libertad no. Héctor, las crónicas de la época hablan de que el GAU era responsable de un atentado en la Facultad de Ingeniería. Sí. ¿Qué veracidad tiene eso? Totalmente es una mentira. Esa fue una provocación preparada, a mi juicio, por el servicio de inteligencia de la policía dirigido por el inspector Castiglione, con el propósito de forzar al ejército a intervenir toda la universidad. Yo creo que el ejército todavía no estaba decidido a hacerlo. Pero lo de la Facultad de Ingeniería, la Metropolitana llegó inmediatamente después que estalló la bomba, con una banderola que clavaron en la puerta de la facultad y que decía, nos atrevemos. Estaba la banderola pronta y todo. Y las demás facultades fueron ocupadas por el ejército. Murió un joven. De la tarde, sí, murió un joven. ¿Era del GAU? Muy querido militante del GAU, que fue la primera pista que tuve para tener la seguridad de que esa bomba no era nuestra. Porque le quiero confesar una cosa: si contra la dictadura hubiera sido necesario poner bomba, yo hubiera estado dispuesta a ponerla. Pero ahí esa bomba no era nuestra. De eso estoy absolutamente seguro. Primero porque la información que le sirvió la Metropolitana o el señor Castiglione al coronel Balestrino, entonces jefe de policía, lo hizo incurrir en una cosa muy grave. En la primera y en el segundo boletín informativo del Espectador,
me gustaría mucho que se pudieran conseguir esas grabaciones. El coronel Balestrino dijo, estalló una bomba en la Facultad de Ingeniería, y le pregunté quién es el muerto, y no ha sido identificado, pero es un militante del GAU. Y yo estaba en ese momento en la comisaría de la Novena, abajo del estadio, donde me había ido a notificar de la clausura del semanario Respuesta, que dirigía en aquel entonces como un semanario de toda la corriente que habíamos formado con Michelini, Erro y el 26 de marzo los GAU, dentro del frente. No, ni siquiera me enteré. Llegué a mi casa, me dice mi compañera, mirá, dijeron que murió uno del GAU por una bomba que estalló en Ingeniería. ¿El GAU? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Dijo que no estaba identificado. Primera cosa que me llamó la atención. Y dediqué mucho tiempo a investigar por qué este señor podía decir que el muerto era del GAU. ¿Y por qué lo eligieron al GAU como organización política para inventar eso? No tengo la menor idea. Lo que creo que no era contra el GAU, yo creo que era un propósito de Castiglione dirigido contra la universidad, en el que quiso embalar al ejército, ¿no? Porque él arranca con eso. ¿Y la universidad es intervenida? Es intervenida esa misma tarde de mañana, la Facultad de Ingeniería, que renovaba todas sus autoridades ese día, 200 estudiantes presos, y entre ellos, claro, por supuesto, gente del GAU también, porque éramos fuertes en ingeniería. Lo que la policía sabía era que el lugar en que estalló la bomba, al que sin duda ellos tuvieron acceso, porque ya habían entrado 2 o 3 veces a la facultad y eso se había podido comprobar, las tres personas que tenían acceso a ese lugar, que era el archivo de películas y de, ¿cómo se llama esto? Microfilm y slide. Sí, slide para auxiliar algunas clases de la facultad. Los 3 eran del GAU. Entonces, sin duda, el coronel Balestrino le había dicho, bueno, ¿y quién es? ¿Cómo es? ¿Por qué? Y le habría dicho, es del GAU. Eso lo sabía. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál de los 3 era? Si el muerto era Marcos Caridad Jordán, como fue, un queridísimo compañero, o José Luis Yenta Varela, que ahora es catedrático, creo, de hidrología o profesor de hidrología en la facultad, o Rafael Amen, un compañero que actualmente trabaja en Suecia. Bueno, no lo pudo decir, pero dijo que era esa persona. Cuando en uno de esos episodios del proceso tan complicado que la justicia militar le hizo al GAU, a Ricardo Vilaró, que en aquel entonces había sido detenido como militante del GAU, había cumplido su pena y había salido. Lo habían detenido en la puerta del penal y lo habían llevado para jefatura. Cuando dan un golpe, lo fusilaron a bala contra otro grupo del GAU, al que encontraron, llevan a Vilaró también desde jefatura. Y le querían poner una segunda pena a Vilaró por ser del GAU. Entonces hubo ahí todo un problema. La embajada de Holanda, la esposa de Vilaró estaba residiendo en Holanda, intervino muy fuerte, y el coronel Carmelo Bentancor, que en ese momento era juez militar, nos llamó a 4 militantes del GAU que estábamos presos en Punta Carreta, y que él suponía que conocían la vinculación de Vilaró con el GAU. Yo hablé con él y los otros 3 compañeros hablaron con distintos funcionarios militares del juzgado. Y tuve con él una larguísima conversación. Bueno, le dije que no, que Vilaró no pertenecía a los GAU, que era amigo mío y que como tal teníamos una misma línea en el movimiento sindical, pero no por vinculación con los GAU, no por vinculación orgánica con los GAU. Lo cual de esto se lo puedo decir ahora, no era cierto. Pero yo estaba dispuesto a mentir para salvar la libertad de Vilaró. Y además, falso testimonio, comparado con lo que sabía que se me venía encima, no era problema. Pero hablo ahí con el coronel, él entra a conversar y me reconoce que este muchacho, por las características de la herida, tiene que haber tomado ese bulto que encontró arriba de una mesa sin saber de qué se trataba.
de modo que no era una bomba del GAU, no, era algo que alguien puso allí. Pero después tuve otra información complementaria que para mí fue también fundamental. José de Elía, que en ese momento vivía clandestinamente en una casa de apartamentos cercana a la facultad. El hoy presidente de la CNT. Sí, presidente honorario ahora, pero presidente. Pepe está condenado a ser presidente siempre. Es un hombre de su generación también. Pepe sí, creo que tenemos la misma edad. Pepe me dice, mirá, yo esa mañana preparé mi salida de la casa porque vi tanto despliegue policial en el entorno de la facultad, bastante antes de que estalle la bomba, que pensé que era contra mí la cosa, y después me di cuenta que no, que era para la facultad, y no había ninguna decisión de gobierno a esa altura de intervenir ni la facultad ni la universidad. El gobierno había tolerado las elecciones universitarias y había perdido como en la guerra, por supuesto, ¿no? Porque las fuerzas del Frente Amplio, unidas con las de Wilson Ferreira, habían ganado todos los cargos en la universidad. Bueno, eso ocurrió. Y después un día, conversando con uno de estos policías medio bocones que suelen haber, cuando ya después terminó la tortura, y los torturadores quieren hacerse amigos del torturado, ¿no? Le digo, ¿y qué pasó con ustedes que llegaron tan rápido? Porque creo que fueron 2 minutos después del estallido de la bomba y estaban adentro de la facultad. Y porque estábamos esperando que pasara algo. Estábamos esperando que pasara algo. Un funcionario de inteligencia. O sea que estaba todo preparado. Habían preparado eso como una provocación contra la universidad, yo no creo contra los GAU. A los GAU los utilizaron porque da la casualidad que el lugar donde podían poner la bomba sin que se advirtiera de inmediato era esa cabina de la que tenían llave 3 militantes del GAU y que permanecía cerrada durante todo el día. El primero que entró y quiso agarrar el paquete lo pagó con su vida. Héctor, este es uno de los crímenes no castigados en este país. Justamente le iba a preguntar cómo interpreta usted que la sociedad uruguaya ya en democracia votara porque no se revisara todo el proceso de la dictadura. Yo creo que no se votó eso. ¿Qué se votó? Caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Pero eso es un lenguaje jurídico. Eso es un lenguaje jurídico que importa mucho, pero que a mi juicio, en su primer mandato, el señor Sanguinetti no tomó en consideración que cuando le propuso a Wilson una ley de amnistía para todos los terroristas de Estado, Wilson se negó. Aceptó eso porque eso suponía la investigación, la puesta en evidencia de las personas y la renuncia a castigarlos. A mí no me importaba tampoco que lo castigaran, pero me importaba que el país sepa quiénes eran. ¿Quiénes eran los que hicieron desaparecer 183 uruguayos entre Argentina, Uruguay y Paraguay? 21 de los cuales eran militantes de nuestro grupo político. Algunos como Julio de Elía, cuya esposa estaba embarazada a término y cuyo hijo acaba de aparecer ahora en la Argentina, entregado a alguien. A los dos los mataron, por supuesto. Como María Antonia Castro, que era una médica que también trabajaba se había ido a Buenos Aires, trabajaba allí, y bueno, y otros tantos. Tengo los nombres, le voy a sugerir a Lana que para que la gente advierta que lo de los desaparecidos no es solamente una palabra, esa plazoleta donde estaba el David, que ahora se llama, creo que Plaza de los Desaparecidos o algo así, la cubran con fotografía o retrato cubierto bajo cristal, en la que se vean las caras de las personas, porque hay que saber quiénes eran y qué caras tenían. Y esta idea se me ocurrió porque... Eran números. ¿Eh? Que no son números. Que no son números. Se me ocurrió porque en 1963 fui delegado a la Comisión Textil de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y con mi compañero de delegación
cruzamos el lago Alemán y fuimos a una aldea francesa que está en la otra orilla. Y caminando por la aldea nos encontramos en una placita un bloque negro donde habían 5 fotografías. Los 5 hijos de la aldea fusilados por los nazis. La fotografía de los muchachos. Y me pareció que eso era una cosa que estaba muy bien. Nunca se me había ocurrido que lo pudiéramos hacer acá, pero esta tesis que usted me da de que el pueblo uruguayo votó el cierre de la cosa, la discutí con juristas italianos que vinieron acá a Montevideo a una reunión convocada creo que por Serpaj o Fedefam, no sé, una de esas 2 organizaciones de derechos humanos, y ellos dijeron, bueno, pero si ustedes, si ustedes son demócratas acá en el Valle de la María, no es así, usted está equivocado. Héctor, pero esta opinión... Lo escribí, pensé, dije, bueno, de repente esto que yo digo de la caducidad de la pretensión punitiva abarca todo, pero consulté con el penalista más competente que conozco, que es Gonzalo Fernández, y me dijo, no, tenés razón, eso no obligaba a clausurar las investigaciones. O sea que si hubiera voluntad política, la ley que se votó en aquel momento permitía investigar. Permite investigar. Permite investigar. Permite y en cuanto a los niños, obliga a investigar. Entonces, hoy cuando la izquierda tiene tanto peso en el Uruguay, me parece muy triste que no se acuerde de eso. Tristísimo. Héctor, pero usted participa de la izquierda actual. Por supuesto. ¿Estas cosas las discute la izquierda? Digo orgánicamente, digo no... En este momento yo no discuto orgánicamente con nadie porque estoy fuera de toda actividad, actividad militante. Me refiero... Pero mientras participé, discutí. Y bueno, inclusive alguna vez invité a conversar a diputados del Frente, incluso algunos de los diputados por los que había votado, para que promovieran una interpelación en el primer periodo del gobierno de Sanguinetti. No ahora, pero creo que ahora todavía sería oportuna. Y el otro día creo que estuvo muy bien, aunque no comparto su procedimiento político de haberse alejado del Frente que su padre fundó, Rafael Michelini, cuando pidió que se investigue. Es decir, no comparto su procedimiento político en cuanto a haberse alejado del Frente. Me parece que fue muy decente su actitud al oponerse al acuerdo de batalla con Sanguinetti. Ya que estamos en la izquierda, ¿cómo valora usted la situación actual del Frente? ¿Cuáles son las causas por las cuales Sereñi tiene que alejarse de la presidencia? No las causas formales, más inmediatas. Usted que es un analista, un periodista de larga data, ¿qué percibe que hay allí? Yo escribí una opinión que me gustaría que me la contradijeran, pero que hasta ahora no han encontrado contradictorio. La escribí en Brecha la semana pasada, creo, la otra. Inmediatamente. El 5 fue el viernes 2, el 5 fue el día del acto. El viernes siguiente era... Bueno, el viernes siguiente escribí sobre ese tema, con un título escueto, la renuncia de Sereñi. Yo creo que la renuncia de Sereñi, la causa profunda de la renuncia de Sereñi, es que la coalición de partidos que dirige al movimiento Frente, porque yo creo que sume todo lo que quiera, afiliados de los partidos no tienen 600.000 como tiene el Frente de Votantes. Esa coalición de partidos no aprendió todavía a dirigir el movimiento político. Es mi opinión. Tal vez deba sentirme responsable de eso también, porque algunos de esos compañeros trabajaron conmigo, estuvieron presos conmigo. Pero entonces... Yo hice campaña para que Astori fuera candidato, cuando fue candidato común a la vicepresidencia con el general Sereñi, hice campaña para que además fuera candidato común al Senado en todas las listas, cosa que los partidos resistieron bastante, pero finalmente
incluyeron a Seregni como primer candidato de todas las listas. Astori. Ahora, confieso que después de eso no esperaba que Astori formara un grupo político aparte dentro del frente. Confieso, es una confesión. Ahora, si él estima que lo que hizo le aportó al frente, macanudo. Yo pienso que Astori dentro del frente como frentista y no como hombre de un partido, le hubiera aportado tanto o más que lo que le aportó bajo el sublema Asamblea de Uruguay. Él dice que le aportó 200.000 votos. Ah, no, por supuesto, están ahí. Se pueden contar. Están ahí. Ahora, entonces quiere decir que Seregni interpreta más a ese movimiento que a los partidos, con su razonamiento. Yo estoy convencido de eso. Que estoy convencido primero de que el general Seregni, hay otros compañeros también. La vez pasada, en una reunión de cerca de 400 personas, cuando Fernández Huidobro me invitó a presentar ese libro en la Asociación de Bancarios, dije que el Frente necesitaba militantes como Seregni, Crotogini y Licandro, que nunca pidieron nada para sí. Y sigo, pueden haber muchos otros, no sé cuántos, pueden haber miles, pueden haber, qué sé yo, yo formo parte del comité 1 de Mayo acá en el barrio. Este comité es uno de los pocos que mantiene un local. ¿Por qué? Porque aportamos a las finanzas centrales del Frente y además, como el Frente no se preocupa de mantener los locales, aportamos para mantener el comité. Y tenemos 264 cotizantes. Pero las asambleas no van más de 10 o 12 cuando van muchos. Porque el Frente ya no se preocupa de transmitir información ni de generar opinión y debate en los comités de base. Héctor, con la renuncia del Frente, ¿corre riesgo aquellas ideas del 71 que usted y otros compañeros suyos fundaron el Frente? Mire, yo creo que las ideas siempre corren riesgo. Las ideas son una cosa muy frágil. Necesitan portadores materiales. Si en este momento le puedo decir esto, toda esta crisis que hay en el Frente, creo que todavía no llegó a nivel de la gente que está pensando en votar Frente en lugar de Colorado o Blanco. Todavía no llegó. ¿Y cuando llegue? Pero si llega, el Frente puede tener un desastre. Y esto se lo puedo decir porque al general Seregni, cuando me enteré que iba a presentar su renuncia en un acto público, y fue el día antes, le dije, mire general, eso puede matar al Frente. Fue una grosería tal vez decírselo así. ¿Qué le contestó? Mañana hablamos, en el Palacio Legislativo. Pero la verdad que sobre el tema concreto ese no hablamos nada. Y yo sigo convencido que si ese tema se hubiera discutido en los términos en que Seregni lo planteó allí, se hubiera solucionado. Pero también no estoy dentro de la piel de Seregni para sentir todo lo que él debe haber sentido en materia de dificultades, frustraciones, cosas de ese tipo, para conseguir un acuerdo dentro del Frente que lo haga más funcional. Otra cosa es lo que, qué sé yo, lo que puede ser las opiniones de Seregni sobre las reformas constitucionales. Yo me opuse a las dos, a la del 93 y a la del 94. Y el general Seregni se consiguió frustrado porque no se aprobaron. Yo creo que el pueblo hizo bien en no aprobarla. Y esta reforma de ahora, si se aprobara, se lo voy a leer porque me parece que hay que empezar a difundirlo. Si se aprobara un artículo, que es el único que no tiene número y que por eso supongo que lo elaboraron sin participación del Frente. El artículo dice, el presidente de la República podrá declarar, si así lo entendiere, no hace falta fundamentar nada, que su gabinete carece de respaldo parlamentario. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 174, esta declaración le facultará a sustituir a uno más ministro. Si así lo hiciere, el Poder Ejecutivo podrá remover total o parcialmente a los miembros no electivos
de los directorios de entes autónomos de los servicios descentralizados, así como, en su caso, a los directores generales de estos últimos. ¿Qué significado político tiene esto? Para mí, si el presidente carece de respaldo parlamentario, que discuta con el Parlamento. Pero si el presidente carece de respaldo parlamentario y destituye directores de entes, ¿qué quiere decir? ¿Que pagó con los directores de entes el respaldo parlamentario? Podrá decirse, usted es un ingenuo, usted sabe que es así. Toda la vida el Frente Amplio condenó eso. Yo creo que el Frente Amplio, si la reforma constitucional incluye este artículo, que le quita base moral a toda la Constitución, porque además genera por primera vez, me parece a mí, en la historia del país, el derecho de un presidente a hacer cosas sin explicarlas, si así lo entendiere. Ahora, el presidente puede disolver el Parlamento de acuerdo con otro artículo de la Constitución, pero por temas concretos, veto, diferencias sobre tal o cual punto programático. Esto me parece de terror, francamente. Ahora, Sereñe dijo en ese acto donde él además renunciaba a ser presidente del Frente, que este proyecto tiene muchos postulados que fueron durante años los que la izquierda levantó para reformar la Constitución. Es cierto. Y esos postulados pueden aprobarse. Pero yo me inclinaba incluso a votar por el balotaje, porque prefiero que la diferencia entre un candidato del Frente y otro candidato la zanje el pueblo, en lugar de una negociación parlamentaria que no sé en qué términos se va a llevar. Pero si esto se incluye en la Constitución, voto contra todo el proyecto, porque no me sirve nada del proyecto. Nada, porque esto le quita base moral a la democracia. Esto se transforma en la gran bandera de cualquier golpista. Si este es el país en que las cosas, los respaldos políticos del presidente se consiguen por repartija de cargo, escúcheme, no puede, eso no lo podemos admitir. Ahora, volvamos a lo inicial de Sereñe. Sereñe no renunció por esto. Usted ve causas más profundas. No, por supuesto, no. Yo incluso descarto que si el general Sereñe leyó este artículo, que creo que fue agregado después que por blancos, colorados y nuevos fascistas, no puede aprobarlo, pienso yo, conociendo al general Sereñe. Yo le digo que creo que la causa profunda de la renuncia es esa situación que se prolonga por muchos años, durante los cuales la coalición política partidista, digamos, que dirige al Frente, porque así tiene que ser, los partidos tienen que tomar, desde que se dedican a la política, la dirección, ¿no? Yo a eso no hago ninguna objeción. Pero los frentistas de a pie, que van a los comités de base, que votan al Frente con la esperanza de cambio, tienen que ser también considerados. Y yo creo que Sereñi siempre se esforzó en esa dirección y que los demás compañeros tal vez eso no lo han comprendido suficientemente. Opinión personal, más en este momento en que estoy bastante lejos de la militancia política diaria. Ya que usted dio un juicio sobre Sereñi, le quiero preguntar en este largo diálogo que estamos teniendo su opinión sobre algunas personalidades, entre ellas la de Sereñi. Veo que usted lo valora altamente, que tiene una opinión importante sobre Sereñi. Yo puedo haber discrepado con Sereñi en el tema de reformas constitucionales y puedo haber discrepado en otros temas. Por ejemplo, y el general lo sabe, cuando se entró a la negociación con los militares yo hubiera preferido 15 o 20 días más de espera para asegurarme que los blancos participaran. La mayoría del Frente consideró que no era posible esperar tanto y se empezó la negociación. Discutimos los términos del acuerdo. Finalmente el acuerdo creo que fue un acuerdo que permitió recuperar la democracia sin ningún tipo de agregado represivo que los militares querían poner en la Constitución. Pero yo a Sereñi no lo voy a jugar por opiniones sino por hechos. En el 69 me consta que quien había creado las condiciones
por su integridad constitucionalista, era Sereñi para que las Fuerzas Armadas sacaran a Pacheco si la Asamblea General lo declaraba violador de la Constitución. Sereñi no estaba en actividad, pero creo que eso era la siembra de Sereñi dentro de las Fuerzas Armadas, me parece muy importante. Es un hecho. Otro hecho de muestra de tremendo coraje cívico de Sereñi, es que después de votar la Ley de Seguridad del Estado, cuando la represión estaba en pleno auge contra los Tupamaros, y dentro del propio frente había gente que pedía la condena de los Tupamaros, Sereñi, en gran mitin público que en algunos frentistas pudo haber generado dudas, a mí me generó un gran entusiasmo, dijo que lo que el país necesitaba para pacificarse no eran medidas represivas, sino cambios para la paz y paz para los cambios. Se necesitaba mucho coraje cívico para decir eso en aquel momento de 1972, una semana o 10 días después. Esos son hechos que para mí pintan a un hombre en el que se puede confiar que en lo esencial vamos a caminar con él. Cuando salgo del penal de Libertad y había escuchado el texto constitucional y 6 días después que salgo de preso, en el pleno penal recibo la información de que la reforma constitucional fue derrotada, el penal estalló, el júbilo de los presos fue enorme. Pero penal de Libertad. Penal de Libertad. Pero en el 82, cuando salgo, faltan 6 días para las internas de los partidos, convocados bajo la dictadura, con exclusión del frente. Y Sereñi, para mí también se necesita mucho coraje cívico para hacerlo, llama a votar en blanco. Porque aunque votando en blanco, el frente no tuviera los mismos votos que había tenido en su elección inicial, marcaba su presencia, marcaba la voluntad de los uruguayos de seguir con otra cosa que no eran los partidos tradicionales. A mí me pareció muy bien. Discutí con un compañero frentista que me decían, pero es un voto inútil. No es un voto inútil. Es un voto que demuestra la capacidad del frente para desequilibrar elecciones. Cuando se produjeron casi 100.000 votos me quedé más que contento. Pues incluso con un viejo amigo textil me dice, pero vos sos loco, ¿no? ¿Cuántos votos crees que vamos a tener? No sé, pero ¿sabes cuánto me alcanzan? 15.000. ¿Y por qué? Porque si Bordaberry necesitó 14.000 votos de ventaja sobre Wilson, conseguido a base de fraude, con 15.000 votos, ya vamos a pesar en una elección. El otro me dijo fraternalmente algunos insultos que se usa decir, se fue. Pero yo era partidario del voto en blanco y me alegré mucho de que 100.000 frente amplistas hubieran respondido a la convocatoria de Sereñi. Con la misma franqueza que me está hablando sobre Sereñi, que habló o valoró las actitudes de Astori, ¿cómo ve al doctor Tabaré Vázquez? Mire, me pareció, cuando a Tabaré Vázquez lo nombraron candidato a la intendencia, yo la única referencia que tenía de Tabaré era su participación en el Club del Arbolito de La Teja. Y eso porque una vez habíamos organizado un movimiento de resistencia contra unos abusivos cortes de corriente eléctrica que hacía la UTE bajo la presidencia de Pereira Reverbel en La Teja, y el Arbolito no había prestado su sede para organizar reuniones de vecinos en aquel entonces, a partir del movimiento sindical y de otros movimientos sociales. Sabía que Tabaré Vázquez había trabajado allí, sabía que era un hombre de barrio, no sabía qué era lo que iba a resultar como candidato. Cuando lo vi actuar, cuando lo vi desenvolverse, cuando lo vi hablar, cuando lo vi caminar Montevideo, como lo hizo, me produjo una enorme alegría y pensé para mí adentro, cuántos Gardeles hay en el frente a los que vamos a tener que darle escenario y orquesta. Me parece que además la campaña electoral la hizo de una manera brillante, pero por supuesto no creo que se pueda estar hablando de candidaturas ahora, a esta altura, para nadie.
El Frente tiene un estatuto. El estatuto dice cuándo se eligen los candidatos a la presidencia. Y cada uno de los frentistas puede hacer mérito para ser candidato. ¿Fue una trampa de la derecha la campaña que hay estos días contra Tabaré? Ahora sí, ¿O fue un error de Tabaré? Yo lo entiendo así. Yo creo que fue una trampa facilitada por un error. ¿Sí? El error de Tabaré es que él vio que allí se precisaba tal cosa y la pidió a título personal sin pensar en las consecuencias ni en el aprovechamiento que la derecha podía hacer de una circunstancia que por otra parte a él no le da ningún beneficio, porque he consultado con todos los expertos en computación que conozco y todos me dicen que para conseguir un programa como el que produce la Nuclemet, en Francia hay que pagarlo $300.000, en la Argentina 150.000, no sé, y ahí creo que lo consiguen por 1.500 o 2.000, no sé cómo es la cosa. Pero todo eso para mí no tiene ninguna importancia. El error de Tabaré consiste en que, a mi juicio, si él consideraba eso, pudo hacer la nota al ministerio, mandar fotocopia de esa nota a toda la bancada del Frente, en el Senado y en diputados. Eso se hizo en abril, creo. Entonces, libraba, le anulaba las posibilidades. ¿Puede pesar esta historia en la vida política de Tabaré de tal manera que condicione su futuro? No, espero que no. Espero que no. Espero que no. La polémica con Sanguinetti, cuando Sanguinetti le dice, bueno, usted es marxista-leninista, no sé qué historia, fundado en que todo el derrumbe soviético podía perjudicar a Tabaré, que creo que nunca se proclamó marxista-leninista, pero puede ser que haya leído bastante a Marx y también a Lenin, porque sería torpe que los políticos no lo leyeran. Y él es miembro del Partido Socialista. Él es miembro del Partido Socialista, y además Sanguinetti es miembro del Partido Ballista, que saludó a la Revolución Rusa cuando don Pepe Valle dirigía el día. Y creo que también hay un obituario o un recordatorio de Lenin escrito por Domingo Arena, señalando que se piense como se piense en cuanto a diferencia, el hombre que contribuyó a derrocar el más duradero de los despotismos euroasiáticos merecía una consideración especial. Como que otra personalidad uruguaya el cuco del anticomunismo. Le quiero preguntar, ¿usted conoció a Sendit? Sí. ¿Qué opinión tiene? De Sendit, creo que un socialista totalmente honesto que dedicó su vida a servir a los trabajadores y que algunas de las cosas, de los errores gruesos que cometió el MLN, de los cuales se le responsabiliza a él y a Fernández Huidobro, no tienen nada que ver con su actuación en el MLN, porque en el momento que esas decisiones se tomaron, ni Sendit ni Fernández Huidobro estaban integrados a la dirección del MLN, por razones que yo no puedo conocer, pero porque nadie me las ha explicado, ni ellos, pero ellos me lo dijeron y tengo mis motivos para creerlo. Marx sigue vigente, sus ideas siguen vigentes. Por supuesto que sí, creo que como analista de la sociedad capitalista sigue vigente, pero ¿cómo decir? Pero no como dogma, porque cuando algunos socialistas franceses se proclamaron marxistas, Marx le dijo, momento, pero yo no soy marxista, yo soy un investigador que está tratando de estudiar el funcionamiento de la sociedad capitalista. ¿Y Lenin? Y Lenin se proclamó muchas veces marxista, pero nunca leninista. Y ahora que me he puesto un poco a estudiar toda la historia de las divergencias que llevaron a la descomposición dentro de la Unión Soviética, creo que la denominación marxismo-leninismo es una invención posterior a la muerte de Lenin. ¿Cuál es la causa fundamental para usted por el cual se haya derrumbado la Unión Soviética? La desvirtuación del poder soviético. El poder soviético era un poder popular, descentralizado, de carácter casi municipal, barrial y aldeano, que reunía congresos nacionales, que esos congresos nacionales designaban
a los ministros y al poder. Eso se liquidó. Y creo que se liquidó porque, en definitiva, los dirigentes revolucionarios rusos, tanto Stalin como Trotsky, no Lenin, que creo que tenía otra concesión de la cosa, empezaron a tener mucha fe en los aparatos, digamos, ¿no? Durante 4 años esperaron la solidaridad de los obreros del resto de Europa, no vino. Tuvieron que armar un ejército que derrotó durante 4 años estuvo en guerra civil, del 17 al 21. Tomaron el poder para terminar la guerra en la que participaba Rusia, y tuvieron que hacer 4 años más de guerra. Creo que tomaron una fe excesiva en los aparatos del Estado, fe que nunca tuvo Lenin. Si uno lee El Estado y la Revolución, Lenin parece más anarquista que autoritario. Y esto creo que contribuyó a descomponer todo el proceso. Todo el proceso. ¿Llegó tarde Gorbachov? Sí, creo que llegó muy tarde, cuando ya no había partido como... ¿Pero era honesto? Eso es lo que no puedo adivinar, porque hay cosas que me hacen dudar, ¿no? El hecho de que Gorbachov haya cobrado $5 millones por derecho de autor de su libro La Perestroika me parece medio incompatible con la condición de militante comunista. El hecho de que venga a Buenos Aires y ni siquiera converse con alguien de la izquierda ni con un dirigente sindical, sino que concurra a una cena de $100 el ticket en la casa de doña Amalita, en la Croce de Fortabat, me hace dudar. Pero en el momento inicial reconozco que me pareció estimulante lo que hacía Gorbachov, y me pareció que podía provocar un cambio importante, incluso en la vida interna de la Unión Soviética. Ya era tarde, evidentemente. Ideológicamente, ¿sigue siendo usted un comunista? Si usted entiende por comunista la idea de alguien que quiere el bien para todos, yo me considero cada vez más comunista. Y no le tengo miedo a las palabras, pero con ese alcance y con plena vigencia de las libertades y de la democracia. Creo que también el término dictadura del proletariado, y eso lo expliqué en un folleto que publiqué hace ya tiempo, fue muy mal entendido en los países en que actuó la Internacional Comunista, ¿no? Y creo que el error grueso de Lenin, tal vez la única persona que se lo señaló fue Rosa Luxemburgo, que también era marxista y que fue asesinada en Alemania. Se equivocan disolviendo la Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente tenía que haberse reunido a principios del 18. El proceso revolucionario venía subiendo tanto que los resultados electorales que constituyeron la Asamblea, Lenin y Trotsky consideraron que ya no eran válidos y disolvieron la Asamblea. Y esa es un error, porque nunca se acierta en el gobierno si no se discute con los que tienen otras ideas. ¿Qué libro, y tenía razón. ¿Qué libro le ha gustado más leer, Héctor? ¿Qué libro me ha gustado más leer? Difícil, ¿eh? Pero, por ejemplo, me gustó muchísimo Gran Sertão Vereda, libro de un escritor brasilero, que me hacía recordar los relatos de mi abuelo materno, que nació en el Brasil y se crió en el Brasil, y que me contaba cosas que ese libro me trajo a la memoria, ¿no? Me han gustado mucho algunos libros de Mario Benedetti. Como libro de historia, me parece brillante el 18 Brumario de Luis Bonaparte, escrito por Marx. Por supuesto, lo escribió en francés, yo nunca lo pude leer en francés, lo leí en castellano. Y pueden haber muchos otros, porque mis primeras lecturas fueron Alejandro Dumas. Mi padre tenía un toco así de novela que me la despaché toda, del tiempo. Alejandro Dumas escribió mucho sobre los distintos periodos históricos de Francia, ¿no?
el periodo de la iniciación de la revolución, ese lo tragué todo, y hay un periodo anterior, el de la lucha entre católicos y protestantes, que se llamaba entonces hugonote, que también lo devoré. Pero por supuesto, de eso son recuerdos de cuando tenía 11 o 12 años. Ya era un medio fanático de la lectura. Le quiero hacer una última pregunta. En general, todos quienes lo conocen coinciden que usted es un hombre de extrema humildad. ¿Eso es una postura filosófica, una actitud de respeto sobre usted mismo? ¿De dónde sale? No, yo creo que eso es una convicción de que no hay nadie que pueda ser dueño de la verdad. El que no esté dispuesto a discutir de igual a igual con los demás, a considerar seriamente las opiniones distintas que puedan exponer, me parece que se equivoca. Feo. Y trato en ese sentido de ubicarme en esa posición. Héctor Rodríguez, Video Reporte le agradece esta larga, extensa y por momentos seguramente desordenada entrevista o diálogo que hemos tenido. Cuando usted hable con un viejo siempre va a hablar desordenado. Muchas gracias. No